Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos de la televisión turca. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparen sus palomitas porque este vídeo va a estar cargado de drama, romance y por supuesto, mucha pasión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans de todo el mundo: el posible regreso de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima Sen Kapimi, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países de habla hispana. ¿Se acuerdan de esa química arrolladora que traspasaba la pantalla? ¿De esas miradas que decían más que 1000 palabras? Pues bien, en los últimos días han surgido una serie de rumores, alimentados por unas fotos que, digamos, son bastante comprometedoras, que apuntan a una reconciliación entre estos dos titanes de la actuación. ¿Será que el amor que surgió en el set de grabación ha resurgido de las cenizas? Eso es lo que vamos a averiguar juntos hoy. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis a fondo de sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, los invito a dejar un like y a compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a analizar las pruebas, a desmenuzar los rumores y a intentar descifrar si Kerem y Hande están listos para darnos una segunda oportunidad a su historia de amor. Empecemos, obviamente, por recordar la serie que catapultó a la fama internacional a esta pareja, Sen Kapimi. Esta comedia romántica, que se emitió originalmente entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y, debido a una serie de circunstancias, terminan fingiendo ser novios. Ya se imaginarán lo que pasa después, ¿verdad? Del odio al amor hay un solo paso, y en el caso de Eda y Serkan, ese paso estuvo lleno de enredos, malentendidos, momentos divertidísimos y, por supuesto, una química innegable. Sen Kapimi es una serie que destaca por su frescura, su humor inteligente y, sobre todo, por la increíble conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que desde el primer episodio se podía sentir la chispa entre ellos, y no es de extrañar que su relación haya trascendido la pantalla y se haya convertido en una de las historias de amor más comentadas de los últimos tiempos. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por Latinoamérica, España, Italia y muchos otros rincones del planeta, generando legiones de fans que se sumergieron en el mundo de Eda y Serkan, sufriendo con sus desavenencias y celebrando cada momento de felicidad. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea tan especial y relevante para el tema que nos ocupa hoy? Pues bien, además de la trama adictiva y los personajes entrañables, Sen Kapimi se convirtió en un fenómeno cultural gracias, en gran parte, a la relación real que surgió entre Hande y Kerem. Su romance fuera de la pantalla le dio un plus de autenticidad a la historia de amor de Eda y Serkan, y los fans de todo el mundo se enamoraron de la pareja tanto dentro como fuera de la ficción. La prensa rosa turca y posteriormente la internacional siguió cada uno de sus pasos, alimentando el fervor popular y convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas del momento. Ahora, vamos a analizar las pruebas que han desatado toda esta ola de rumores sobre su posible reconciliación. En los últimos días han circulado por las redes sociales una serie de fotos que muestran a Hande y Kerem juntos en lo que parece ser una cena romántica. Las fotos no son muy claras, la verdad, pero se puede distinguir claramente sus rostros. En una de las fotos, se ve a Kerem mirando a Hande con una expresión que, digamos, es bastante cariñosa. Y en otra se aprecia lo que podría ser un beso robado. Analizando con lupa estas imágenes, podemos observar que la iluminación es tenue, propia de un ambiente íntimo. La ropa que visten ambos es casual, pero elegante, sugiriendo que se trata de una ocasión especial. Los expertos en lenguaje corporal señalan que la postura de Kerem, inclinado hacia Hande, denota interés y afecto. En cuanto al presunto beso, la calidad de la imagen dificulta la confirmación, pero la cercanía de sus rostros y el ángulo de la toma sugieren un contacto íntimo. Obviamente estas fotos han encendido las alarmas entre los fans de la pareja,
que ven en ellas una clara señal de que su amor podría estar resurgiendo. Sin embargo, también hay quienes se muestran escépticos y argumentan que las fotos podrían ser antiguas o incluso manipuladas. El debate está servido. Los foros de fans están divididos, con mensajes de esperanza y alegría por un lado, y llamados a la calma y la prudencia por el otro. Algunos fans, más avezados en el uso de herramientas de edición de imágenes, han intentado analizar la autenticidad de las fotografías, buscando posibles alteraciones o incongruencias. Otros, más pragmáticos, señalan que incluso si las fotos son recientes y reales, podrían simplemente tratarse de un encuentro amistoso entre dos personas que compartieron una experiencia importante en sus vidas. Pero la cosa no termina ahí. Además de las fotos, también han surgido una serie de testimonios de personas cercanas a la pareja que aseguran que Ande y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos en las últimas semanas. Algunos incluso afirman que los han visto tomados de la mano y comportándose como una pareja enamorada. Hemos intentado contactar con personas del entorno cercano a ambos actores, y aunque la mayoría se ha negado a hacer declaraciones, una fuente anónima, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias, nos ha confirmado que Ande y Kerem han estado frecuentándose de manera discreta. Se les ve más relajados y felices que antes, asegura nuestra fuente. Hay una química innegable entre ellos, y se nota que se extrañaban. Esta fuente también nos reveló que ambos actores han estado reflexionando sobre los motivos que les llevaron a la ruptura, y que están dispuestos a trabajar en sus diferencias para intentar construir una relación más sólida y duradera. Por supuesto, estos testimonios no son pruebas irrefutables, pero sí que añaden leña al fuego y alimentan la esperanza de los fans de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. La expectación es máxima, y los fans se aferran a cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Ahora bien, para entender mejor el contexto de esta posible reconciliación, es importante recordar cómo fue su ruptura. Ande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021, después de meses de rumores y especulaciones. Su romance fue un cuento de hadas para muchos fans, que celebraron la unión de sus dos ídolos. Sin embargo, la felicidad duró poco. En enero de 2022, la pareja anunció su separación, sin dar muchos detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento turco y dejó a los fans devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La ruptura fue un golpe duro para los fans de Ande y Kerem, que no entendían cómo una pareja tan aparentemente perfecta podía separarse. Surgieron todo tipo de teorías sobre los motivos de la separación, desde incompatibilidad de agendas hasta presiones profesionales. Algunos apuntaron a diferencias en sus estilos de vida, mientras que otros sugirieron que la presión mediática y la constante atención de los fans habían terminado por afectar la relación. Sin embargo, la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos actores mantuvieron un silencio respetuoso sobre los motivos de la ruptura, evitando alimentar la especulación y protegiendo su intimidad. Lo que sí se sabe es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Incluso se han elogiado mutuamente en entrevistas y han dejado claro que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Esto ha alimentado aún más la esperanza de los fans de que puedan reconciliarse algún día. En varias ocasiones, ambos actores han manifestado su admiración mutua y han reconocido la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Ande ha elogiado la inteligencia y el sentido del humor de Kerem, mientras que Kerem ha destacado la belleza y la sensibilidad de Ande. Estos gestos de cariño y respeto mutuo han mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Pero Senkal Kapimi no es la única serie que ha dado lugar a romances en la vida real. Hay muchos otros ejemplos de parejas que se enamoraron en el set de grabación y que, aunque no todas duraron, dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Erkencikus? Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un gran éxito internacional. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre Demet y Can era evidente y los fans de la serie no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance entre ellos. Su relación, aunque intensa y apasionada, estuvo marcada por la presión mediática y las diferencias en sus personalidades. Y sus especulaciones no estaban del todo desencaminadas. Después de meses de rumores, Demet y Can confirmaron su relación.
Su romance fue breve pero intenso, y aunque finalmente se separaron, siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su relación como un cuento de hadas. Otro ejemplo de serie turca que dio lugar a un romance en la vida real es Kurt Seyit ve Sura. Esta serie dramática ambientada en la Rusia zarista cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente del ejército, y Sura, una joven aristócrata. La serie fue protagonizada por Kaan Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah, dos de los actores más talentosos y aclamados de Turquía. La intensidad de su interpretación y la pasión que transmitían en la pantalla alimentaron los rumores de un posible romance fuera del set de grabación. Durante la grabación de la serie, surgieron rumores de que Kaan y Farah estaban teniendo una aventura. Sin embargo, ambos negaron rotundamente estos rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos. A pesar de esto, muchos fans siguen creyendo que hubo algo más entre ellos, y su química en la pantalla sigue siendo innegable. La especulación sobre su posible romance continúa hasta el día de hoy. Volviendo al caso de Kerem y Hande, es importante tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas después de su ruptura. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem también ha sido relacionado con varias mujeres. Sin embargo, ninguno de estos romances ha llegado a consolidarse, y muchos fans creen que esto se debe a que ambos siguen sintiendo algo el uno por el otro. La dificultad para encontrar un reemplazo para el otro ha sido una constante en sus vidas sentimentales desde la ruptura, según fuentes cercanas a ambos actores. Además, tanto Hande como Kerem han hablado en varias ocasiones sobre la importancia que tuvo su relación para ellos y sobre lo mucho que aprendieron el uno del otro. Esto también alimenta la esperanza de que puedan superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. La madurez que han adquirido en sus vidas personales y profesionales desde la ruptura podría ser un factor clave para el éxito de una posible reconciliación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es posible que Kerem y Hande estén reconciliándose? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Las fotos y los testimonios son contradictorios, y solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. La prudencia es fundamental en estos casos, y es importante evitar sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande ha generado una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Y es que al final, el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande están destinados a estar juntos. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando las pruebas y los rumores sobre la posible reconciliación de Kerem y Hande. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Qué factores creen que podrían influir en su decisión? ¿Creen que la presión de los fans podría ser un factor determinante? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós.